Bueno, buenas tardes a todos. Surge la necesidad de armar esta presentación ante la circulación de algunos videos con información errónea, donde se emplean términos imprecisos relativos a COVID y sobre todo a vacunas. Y sabiendo que a lo largo de la historia las vacunas han ayudado a salvar sin duda millones de vidas y a erradicar enfermedades, nos parece muy importante compartir información en base a conocimientos médicos basados en estudios y en evidencias. Para esto estamos hoy reunidos con los doctores Mostoslaski. Me presento primero, yo soy médica, mi nombre es Gabriela Apfelbaum, soy médica fisiatra, no tengo nada que ver con las especialidades en realidad, pero como todos los médicos seguros estamos involucrados en esta pandemia y en aportar algo para ayudar de alguna forma a salvar vidas. Me acompañan los doctores Mostoslaski, Gustavo y Raúl. Ambos son egresados de la Facultad de Medicina, de mi facultad de la UNT de Tucumán, y doctorados en Inmunología Molecular de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El doctor Raúl Mostoslaski es profesor de la Universidad de Harvard, director científico del Massachusetts General Hospital Cancer Center, y el doctor Gustavo Mostoslaski es profesor asociado de medicina en la Universidad de Boston, fundador y codirector del Centro de Medicina Regenerativa, el CREM. Abajo van a tener los links para entrar si quieren a ver los laboratorios donde trabaja. Bueno, buenas tardes chicos. Empecemos hablando un poco de qué se sabe de este virus a la fecha. Bueno, mirá Gaby, te cuento. Muy temprano en esta pandemia ya se logró secuenciar el virus completo. ¿Y qué significa que se logró secuenciar? Que permite básicamente identificar, para que eso se secuencia, qué tipo de virus es, cuál es la identidad del virus, a qué familia pertenece, y en realidad quizá lo más importante, la consecuencia de este secuenciamiento genético, es conocer cuáles son las distintas partes que conforman a este virus. Esa secuencia permitió, por ejemplo, identificar y confirmar que el origen del virus sí fue en una familia de murciélagos, pero no pasa directo a los humanos, que se decía que una gente se come una sopa de murciélago, pero no es así en realidad. Ya son muy conocidos en la historia lo que se llaman las zoonosis, que son enfermedades de animales que se transmiten a humanos, y en el caso de estos virus, que se llama coronavirus, por eso se lo pudo identificar como un coronavirus, que es una familia de virus, es diferente a los rinovirus, que se anda dando vuelta también esa información, no es un rinovirus, es un coronavirus y que causa, es verdad, enfermedades respiratorias, y por eso se le llama SARS. Se sabe que necesita un intermediario y pasa de un murciélago a un intermediario, del intermediario a los humanos. Eso ya se conoce, eso está publicado, eso es lo que se sabe hoy del SARS-2, del coronavirus 2. ¿Cómo entra el virus, infecta las células y se reproduce? ¿Por qué pregunto esto? Porque es un poco la clave que uno busca cuando piensa en vacunas o en generar respuesta inmune, es hacia dónde uno tiene que enfocarse. Bueno, el virus del COVID-19 es principalmente entra a través de las vías respiratorias. A partir de las vías respiratorias entra a la célula a través de receptores, como la mayoría de los viruses necesitan un receptor celular para poder ingresar a las células, y ya se sabe que uno de los principales receptores, el ACE2, ACE2, es una molécula que se expresa en las membranas de las células, también puede funcionar como enzima afuera de las células, pero no es relevante en cuanto al ingreso de los virus, como el sistema respiratorio y principalmente las células de la nariz y de la parte alta de la faringe es donde más expresión tiene estos receptores, es por donde principalmente entra el virus del COVID, y por eso es que se transmite principalmente a través de las vías respiratorias. Por eso uno de los principales síntomas es la anosmia, la falta de olfato, porque es a donde principalmente el virus ataca para entrar al cuerpo. Es importante. Podemos decir, Raúl, sí, que esa proteína o esa enzima que está en la superficie de la célula del ser humano es la puerta de entrada y que el virus tiene una llave sí, para abrirla. Y es importante aclarar primero que hay otras células que también, el receptor se expresa en un montón de células en el cuerpo. Se sabe que está expresado en el corazón, se sabe que está expresado en el intestino, se sabe que está expresado en los vasos, en los endotelios, vasos sanguíneos, pero principalmente por el nivel de expresión sabemos que la principal vía de entrada es a través de la vía respiratoria,
ese receptor funciona como una puerta, el virus es la llave que lo reconoce y entra. También estaba circulando que una vacuna que reconozca los receptores, esto como los receptores se expresan en todas las células estas, que iba a tener mucha toxicidad la vacuna porque iba a atacar a las células endoteliales. Las vacunas no se unen a los receptores, las vacunas se unen al virus, bloquean la llave e impide que el virus reconozca estos receptores. Así que toxicidad de una vacuna porque reconoce los receptores es una información incorrecta y errónea. Cuando entra el virus a la célula, ¿cómo se replica? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo sigue invadiendo células nuevas? Bueno, justamente yo te voy a contar, este virus específicamente es un virus que tiene el material genético que se llama del virus, que es lo que utiliza el virus, es una molécula de ARN y cuando produce muchas de estas moléculas de ARN, el virus produce más de sus propias proteínas. Entonces lo que termina pasando es que las células trabajan para el virus, producen más partículas virales a tal punto que terminan generalmente destruyendo esas células, por eso hacen daño, y producen más virus que se van a invadir otras células. Eso es lo que normalmente hace un virus. Quizá podemos entrar al tema de las vacunas, porque uno lo que hace intenta más o menos copiar parte de esto para tratar de seguir estimulando el sistema inmune. El sistema inmune de nuestros cuerpos reconoce lo que no es propio, reconocen lo extraño. Cuando un virus entra al cuerpo, el sistema inmune intenta atacarlo. De hecho, parte de lo que se ve en la enfermedad de este coronavirus, que todavía seguimos aprendiendo de todo lo que puede hacer, tiene mucho que ver con la respuesta, que le decimos la respuesta inflamatoria, pero mucho de esta respuesta inflamatoria también tiene que ver con la activación del sistema inmune. Y eso se sabe que las enfermedades infecciosas muchas veces hacen sus propios trucos, o para esconderse del sistema inmune, o para estimular el sistema inmune de manera anormal. Son todas cosas que lo ayudan de última al virus a poder propagarse, a poder distribuirse. Y bueno, entramos al tema de las vacunas, propiamente dicha. ¿Podemos decir, hay una diferencia entre una vacuna y un compuesto? ¿Cómo definimos vacunas? Creo que vale la pena, mira Gaby, si lees la definición, si uno busca simplemente la definición de la Organización Mundial de la Salud y define vacuna como todo compuesto o sustancia que estimula el sistema inmune para crear una respuesta inmune ante generalmente un organismo infeccioso. Entonces, cuando yo escucho que dicen, bueno, estos no son vacunas, porque son compuestos. Bueno, son compuestos. Sí, las vacunas son compuestos, normalmente son sustancias. Hay distintas maneras de crear vacunas. Pero la definición de vacuna es utilizar o un compuesto o una sustancia, o en algunos casos el propio material infeccioso que está modificado para que no cause enfermedad, para estimular una respuesta inmune para que se pueda, cuando uno se enfrenta al virus en este caso, ya tenga preparado el sistema inmune para defenderse. Hay muchas compañías, cientos de compañías que están trabajando para hacer vacunas, pero vamos a resumirlas las más importantes porque son las que están más avanzadas. Hay, en general, se puede hablar de 3 tipos de vacunas que están ya muy avanzadas en el proceso de los ensayos clínicos, ¿sí? Que son las vacunas de ARN, los más conocidos son de la compañía Pfizer y la compañía Moderna. Están las vacunas de adenovirus, ¿sí? Como la de AstraZeneca y también que están ahora muy promocionadas por Rusia porque Argentina hizo hace poco un convenio para tratar la Sputnik 5. Y están las vacunas también de proteínas que tenemos más experiencia, como por ejemplo la de Sanofi y la de GSK que está haciendo. Y finalmente las vacunas de virus atenuado, que es lo que está haciendo varias compañías de China que están también bastante avanzadas. Una de las cosas que se reclama, es que no se hicieron las suficientes pruebas o experimentos en animales, que no hubo tiempo, que se saltearon etapas, que no es una cuestión de dinero. ¿Qué me pueden decir en relación a eso? Bueno, primero y principal que parcialmente sí es una cuestión de dinero. Muchas veces las compañías toman decisiones para los siguientes pasos que se tienen que seguir en base a una decisión financiera. Es un riesgo que tienen que tomar, seguimos, no seguimos, cuánto nos va a costar, y eso es una diferencia gigantesca con respecto a procesos de vacunas, desarrollo de vacunas en épocas anteriores, que esta vez por
la decisión básicamente mundial o un esfuerzo internacional, se puso tanta plata para el desarrollo de estas vacunas que uno de los elementos que no era un elemento de decisión era el elemento financiero. Tienes dos tipos de riesgos cuando haces una vacuna, es el riesgo científico-médico y el riesgo financiero. Riesgo científico-médico es la vacuna funciona o no funciona, puede generar toxicidad, puede tener efectos secundarios. Todos esos son los riesgos que uno evalúa cuando hacen el ensayo clínico para que cuando se apruebe una vacuna, ese riesgo sea mínimo o cero. Sí es verdad que hubo algunas fases que se hicieron muy aceleradas. Nunca antes se consiguió que se pase una vacuna en meses ya tenga resultados de fase 1 o 2. Lo que se hizo, varias de estas compañías que usaron información que se tenía de vacunas que se hicieron para virus similares, por ejemplo el virus del SARS, el virus del MERS, en donde ya los estudios en animales demostraron que no tenían toxicidad, entonces permitieron que, como ya se sabía cuál es la secuencia que se tenía que usar, ya se sabía que iba a generar inmunidad, se aceleraron las etapas. Para algunas de estas vacunas sí se hicieron ensayos en animales, y acaba de salir hace poquito los últimos dos papers en primates de las vacunas de Johnson & Johnson, pero en algunos otros casos, como ya se tenía esa información de vacunas similares previas, dijeron, podemos acelerar y empezar la fase 1 o 2 con muy poca gente, porque ya sabemos que en cuanto a seguridad, las vacunas similares de estos otros corona no dieron toxicidad. Déjame que quiero aclarar, Gaby, porque es importante. Es verdad que, por ejemplo, no tenemos experiencia anteriormente con vacunas en base a ARN. Eso es verdad. La compañía Moderna y Pfizer que deciden utilizar ARN es una tecnología nueva, relativamente hablando, y no se había utilizado anteriormente. Y es verdad que cuando se empezó, no se sabía si es que, por ejemplo, podían ocasionar efectos adversos. Pero hoy ya sí sabemos. Ya teníamos la fase 1, que hubo 330 personas que participaron, y ya hoy hay 42.000 personas en el caso de Pfizer, 30.000 personas en Moderna, y ya se sabe, de hecho, ya se sabe porque está publicado eso en el sitio de Pfizer, cuáles son los efectos adversos, y te lo puedo decir con conocimiento de causa porque lo tienen que escribir, lo que se llama en el documento de firma de consent, que es de aprobación, que firma un paciente que participa en el ensayo clínico, en los que ellos anuncian cuáles son los efectos adversos. Y ya se sabe, en base a 33.000 personas, 42.000 personas, sí, que hay muy pocos efectos adversos Efectos en adversos. el caso Me voy a detener ARN. 2 minutos, Gustavo, en las vacunas de ARN, porque hablan de mutagénesis insercional. Expliquen, por favor, si pueden brevemente, el mecanismo de acción. El término insertional mutagenesis o mutagénesis insercional es un término que viene del uso de terapia génica, porque existe un tipo de virus, que son los retrovirus, como el HIV, que tienen la capacidad increíble de transformar el ARN en ADN para poder insertarlo al ADN en el ADN de la persona que infecta. Esos son los únicos El ADN es el código genético que está en el núcleo de nuestras células. Correcto. El código genético está dentro de nuestras células, y solamente en toda la naturaleza los retrovirus son los únicos que pueden convertir ARN en ADN, utilizando una enzima llamada reversa transcriptasa, para poder integrarse o insertarse, por eso el término de mutación insercional, para poder insertarse en el ADN de la célula. Esos son los únicos organismos. El ser humano no puede hacer eso. Nosotros no tenemos esta enzima de reversa transcriptasa. Cuando a nosotros nos ponen ARN, como en el caso de la vacuna, ese ARN todo lo que hace es convertirse a proteína, y ese es el propósito de la vacuna. En este caso es un pedacito de ARN que se sacó de la secuencia que se conoce ya del virus, para producir una proteína de este virus, y al expresar esta proteína, el sistema inmune lo reconoce como extraño y empieza a producir anticuerpos como parte, y también se cree la respuesta de células T, para montar una respuesta inmune y básicamente estar protegido si uno se encuentra con el virus. Que, para decirlo sencillamente, con esta vacuna lo que hacemos es, nosotros mismos fabricamos pedacitos de ese virus para que nuestro sistema inmune lo identifique como extraño y fabrique los anticuerpos, y cuando estemos frente al virus entero de dañino, nocivo, nuestro sistema inmune reacciona y no nos enfermemos. Exactamente. Es importante aclarar que ese pedacito que te ponen no tiene capacidad de replicar, no tiene capacidad de invadir células, de atacar las células, replicar.
explotar afuera de la célula e infectar las células vecinas. Todo lo que uno Puede está causar recibiendo. cáncer, puede causar infertilidad, puede causar reacciones autoinmunes contra esa llave de entrada, contra esa puerta, el ACE2, ¿puede causar algo Bueno, de eso? en situaciones muy extremas, enfermedades autoinmunes pueden venir de reacciones anómalas inmunes, y pasa con un montón de infecciones naturales, y en casos muy extremos que pasaron, pero son situaciones de uno en millones, de que una vacuna puede generar una reacción autoinmune. Mucho más común es que uno haga un resfrío, y hay mucha gente que hace a partir de un resfrío fiebre reumática, porque hay gente que hace reacción exagerada en respuesta inmune a ese resfrío y termina con una enfermedad mucho más grave. Las reacciones autoinmunes existen, pero en el caso de las vacunas son excepcionales, y por eso se hacen los ensayos clínicos con miles de personas para determinar la seguridad que tienen estas vacunas. Es importante aclarar, y también esto circulaba, que decían no hubo suficiente tiempo para saber si va a haber algunos efectos secundarios a largo plazo. Eso es verdad. La necesidad de esta pandemia, que básicamente cambió el mundo, obligó a que los científicos tengan que hacer estos procesos acelerados para desarrollar una vacuna en tiempo récord. Y no vamos a saber si hay quizás algún efecto secundario de aquí a 10 años por esta vacuna, como tampoco se sabe de esos efectos con un montón de drogas y vacunas, que Como el tiempo de tampoco se evaluación es de sabe 1 a de 3, 4 años. la secuela a largo plazo de la enfermedad propiamente Absolutamente, dicha, de aquellos absolutamente. Y que como con la cualquier, superan. y como con cualquier medicamento, es un balance de costo y beneficio que uno hace, y en una circunstancia donde el planeta está afectado de la manera que está afectada con esta pandemia, poder llegar a un medicamento que permita generar inmunidad es hoy de prioridad muy necesaria. De todas las vacunas que están en proceso de elaboración en distintas fases, ¿cuáles son las que están más avanzadas? Y vamos a pasar luego a una que está sonando mucho en nuestro medio en Argentina. Bueno, creo que ya todos saben, la de Pfizer y Moderna van bastante avanzadas. Te diría, creo que la de Pfizer es la primera. El 20 de noviembre es una fecha que todo el mundo está manejando, porque el CEO de la compañía de Pfizer anunció que en ese día van a aplicar lo que se llama el uso de emergencia, de autorización de emergencia en Estados Unidos, que la FDA en ese momento va a analizar los datos para ver si aprueba el uso de emergencia. El uso de emergencia simplemente le permite, en algunos casos, decidir en casos concretos a quién empezar a darle la vacuna si es que la aprueba. Pero no es una aprobación. También es interesante cómo dan vuelta información de que la van a aprobar aunque no esté seguro. Eso no es así. Justamente, la razón por la que Pfizer aumentó de 30.000 a 44.000 el número de personas participando en la fase 3 era justamente para tener suficientes datos estadísticos para poder determinar que la vacuna es segura y es efectiva, sobre todo es efectiva. Ya saben que es segura, como te dije, no hay casi muy mínimos efectos adversos, pero quieren confirmar que es efectiva, que está lo que se llama ofreciendo protección. Así que en el momento que la FDA lo apruebe, es porque ya tienen la data científica que avala que la vacuna sirve, que la vacuna ofrece protección. Y una vez que eso ocurra, bueno, Seguridad. habrá que decidir cómo empezar a administrar. No se sabe bien cuán rápido va a estar disponible los millones de dosis necesarias, pero esas son las fechas que se están manejando. La idea es que quizás ya para fin de año empiecen a vacunar en Estados Unidos, si se la aprueba, a fin de noviembre, empezar a vacunar en diciembre a las primeras poblaciones que se consideran de riesgo. Está también avanzada la de Moderna, como dijiste, hay 30.000 personas que necesitan enrolar, y enrolaron casi a todos. Está también la de AstraZeneca, que es en conjunto con Oxford, es una vacuna en base a adenovirus, también está en fase 3. Están empezando a aparecer lo que nombré de 3 compañías en China que están utilizando virus inactivado, que también están bastante avanzados en fase 3. Y empiezan a aparecer otras compañías grandes que están un poco más atrás, pero también se vienen con mucha fuerza. Bueno, Johnson & Johnson está también utilizando adenovirus, y está la compañía Sanofi que está utilizando proteína purificada. Entonces hay varias Proteína es compañías un grandes pedacito del virus que desencadena la respuesta inmune. que ya se utiliza para otro tipo de vacuna, por ejemplo la Muy bien. hepatitis, Y ya tienen más experiencia. vamos ahora entonces a la próxima, lo que se escucha mucho acá en nuestro país, que es la vacuna rusa. ¿Qué nos pueden decir de ella? ¿Qué se sabe a la fecha de hoy?
en relación a su eficacia, a su seguridad? Bueno, hablando con mucha precaución, lo primero y principal es que leí esta mañana que Argentina ya hizo un arreglo para comprar vacunas de Rusia. Ellos dicen y llegaron a este arreglo porque viajaron dos personas del Ministerio de Salud y estuvieron en el lugar donde se están haciendo esta vacuna. Imagino que esta gente tuvo acceso a conocimientos o a información que no está disponible públicamente. Lo que se sabe públicamente, y es por la razón que aquí había un poco de recelo en cuanto a la vacuna rusa, es que todo lo que se conoce públicamente de esa vacuna, a diferencia de otras vacunas que vienen publicando la fase 1, fase 2 y ya algunos de los datos de la fase 3, cuando se salió un artículo hace menos de 2 meses, en principio de octubre, en Lancet publica Rusia su fase 1, fase 1-2 de la vacuna, que incluía solo a 76 individuos, y apenas salió el artículo, a los 2 días salió una carta abierta en Lancet de un grupo internacional de científicos que ponían muchos signos de pregunta porque encontraron puntos específicos en el estudio que daban preocupación. El grupo de pacientes que se incluyó era de 18 a 60, no incluía a la gente de riesgo, que es lo que se está diciendo que se va a dar a la vacuna primero, no se sabe cómo esa gente va a reaccionar, el número era muy pequeño y varias de los gráficos que incluían en el artículo, porque el número era pequeño, las conclusiones no eran muy robustas. La fase 3 se empezó, eso es lo que dicen ellos, no hay todavía ninguna data de fase 3 publicada por Pero este puede grupo. ser que hasta que esté la vacuna disponible ya tengamos información de esa fase. Y quiero creer, imagino que para Argentina, cuando decidan comprar, si van a comprar estos millones de dosis, lo van a hacer después que Rusia publique en una forma profesional y científica los resultados de la fase 3. Pero es importante destacar también que eso es otro de los puntos que generó aquí también un poco de preocupación, es que la compañía esta de Rusia nunca llevó al mercado ninguna vacuna. Es un instituto que hace prototipos, hace décadas que hace prototipos y nunca sacó al mercado de una manera masiva y comercializable una vacuna. Y eso también generó aquí un poco no aquí, en todo el mundo, los científicos que firmaron la carta abierta eran de todo el mundo, diciendo van a tener la capacidad de comercializar de forma clínica segura una vacuna disponible con millones de dosis. Así que esos fueron un poco los comentarios. De vuelta, la gente del ministerio quizás tuvo acceso, debe haber tenido acceso, visitaron el lugar en Rusia y pueden haber tenido acceso a información que no está disponible públicamente, y en base a esa información quizás tomaron las decisiones que tomaron. Bien. Bueno, para ir cerrando un poquito, la última pregunta. ¿Participarían de algún ensayo clínico de vacunas? Sé que es algo personal, es una respuesta, pero me gustaría saber. Y por último, si se vacunarían, por supuesto. Bueno, sin duda que es una decisión muy personal. Uno tiene que evaluar cuánto quiere afrontar el riesgo, cuánto es lo que se sabe. De hecho, bueno, yo participé en el ensayo clínico. En mi hospital le ofrecían la posibilidad de participar en el ensayo clínico de Pfizer y yo decidí, en base a lo que leí, ya estaba, eso era la fase, lo que se llama la fase 2-3 de Pfizer. En base a lo que yo leí de la fase 1, de los resultados, me pareció que el riesgo era bajo y que valía la pena, si es que me tocaba la vacuna, participar del ensayo. Porque como es doble ciego, te puede tocar o placebo o vacuna. Y así que bueno, la respuesta en este caso, bueno, yo tomé una decisión consciente en base a lo que había leído de los resultados. Y de hecho, cuando aparecieron los datos sobre los 33.000 individuos que ya se sabe que había mínimos efectos adversos, convencí a varias personas de mi familia, de mi entorno, de mis amigos que participen. ¿Algún efecto adverso? No, personalmente, pero bueno, uno no puede hablar por N igual a 1. Yo soy un ejemplo, yo no sentí nada en la primera inyección, son 2 inyecciones en el caso de Pfizer, que utiliza ARN para clarificar. Apareció lo de Moderna, pero con una dosis más baja, son 2 inyecciones. Yo no sentí nada, absolutamente nada en la primera inyección. En la segunda inyección me dolió un poco el brazo y al otro día me sentía un poco como raro, que es lo normal y esperado cuando uno monta una respuesta inmune.
Pero ya se sabe, te digo específicamente, de las 33.000 personas, ya se está llegando ahora a 44.000, que los únicos afectos que se vieron, un poco de fiebre en algunos casos, a veces un poco de temblor, a veces un poco de dolores musculares, que son las cosas que se ven en muchas vacunas, incluyendo la gripe. Nada raro, nada no esperado. Bueno, en 1998 salió un pequeño artículo que hablaba de que la vacuna triple viral podía causar autismo. Ese artículo determinó que mucha gente no se quiera vacunar, no vacuna a sus hijos, y a pesar de que al poco tiempo se demostró que fue un estudio mal realizado, cuestionado por muchísimos factores, hasta el día de hoy sigue dando vuelta esa información errónea y causando que mucha gente no vacune a sus hijos y sin duda atenta contra la salud pública. La idea de este mensaje es qué decirle a la gente. Eso fue un estudio terrible al médico que lo hizo, está todavía en las noticias históricas de la medicina, del daño iatrogénico que puede generar alguien que hace las cosas mal. El estudio fue falso directamente, ni siquiera fue una cuestión de interpretación mal, fue un estudio falso, se lo echó del instituto en el que trabajaba, pero como vos decís, a pesar de que muy rápido se determinó que el estudio era falso, ya generó en la gente un daño que hasta el día de hoy la ciencia está intentando revertir. A diferencia de este estudio falso e ignorante, tenemos más de 100 años de epidemiología de cómo funcionan las vacunas. Hoy no estaríamos aquí si no fuera por muchas de las vacunas que existen para un número de decenas de enfermedades. Los ejemplos más claros, la de la viruela y las vacunas de la polio, la vacuna antipoliomiélitica que cambió la historia de la polio en el mundo. Comunidades antivacunas en el que se encuentra con números detallados los incrementos de enfermedades en esas comunidades que dicen no queremos vacunar a nuestros hijos. No hay duda que las vacunas, por toda la información científica que tenemos, con más de 100 años de información, que una vez que una vacuna pasa un periodo de experimentación, si a la vacuna se la aprueba porque se tiene la data de seguridad y de eficacia, no hay razón por la cual uno no se tendría que vacunar. Y la importancia de los buenos mensajes, los mensajes y las comunicaciones basadas en evidencia, en información científica, y el peligro por ahí de la difusión de información errónea que puede hacer tomar decisiones que atentan contra la vida misma. Así que les agradezco muchísimo y quiero saber después si tocó placebo o tocó vacuna en el caso. Lo sabremos pronto, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Un placer.